Ya estamos todos conectados. Porque en el aire de LU20 siempre hay de sobra Ancho de banda. Uno escucha esta música y enseguida se pone así como que se le abren las puertas, ¿no? Como que se abren las puertas del Parque Jurásico y dice, vamos a ver los dinosaurios, estos que revivieron y todo. No tiene nada que ver con personajes de nuestra historia argentina que se hayan clonado y que hayan revivido. Pero bueno, Jurassic Park ha sido siempre una película referencia quizás para muchos, para poder acercarse al mundo paleontológico. Y así como tenemos el MEF, también tenemos obviamente el CONICET del CENPAT, que también tiene su área de geología y paleontología en Puerto Madryn. Allí está nuestro invitado para arrancar esta mañana. Él es doctor en la Universidad de Buenos Aires en el área de ciencias geológicas, es licenciado en ciencias biológicas y es investigador adjunto al CONICET desde el 2018 a la fecha. Así que obviamente que le vamos a estar dando la bienvenida a Ariel Méndez, que está con nosotros. ¿Cómo andás, Ariel? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Pablo? Bueno, gracias por sumarte. Y fuera del aire, Ariel nos estaba contando, dice, se fue de la casa, dejó la casa, en vez de conectarse de la casa, podía estar tranquilo, y yo me voy a la oficina más tranquilo, me tomo el tiempo. Y la pregunta que nos llevó a contactarlo a Ariel fue decir, sí, hay una noticia que apareció, lo vimos en el diario El País, en España, que dice que los dinosaurios no rugían. Como en Jurassic Park. Entonces decís, pará, viejo, nos estuvieron mintiendo todo este tiempo, Ariel. Yo que pensé que nada, no, sino que aparentemente, sí, hermoso lo mío, podían cantar como si fueran pajarillos. Ariel, ¿cómo es esta noticia? Sí, bueno, pajarillo es una forma de decirlo. ¿Cómo es esto? Una calandria. ¿Es cierto? Claro, yo me imagino un tiranosaurio Rex cantando como una calandria. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, el tema por el que me llamaron tiene que ver con un trabajo publicado en el año 2023, que tiene que ver con un material que se encontró en China y que es excepcional, ¿sí? Empecemos diciendo que ya de por sí la fosilización de un organismo es un evento excepcional, y mucho más lo que son las partes blandas, ¿sí? Generalmente lo que encontramos nosotros son las partes duras, como pueden ser en el caso de los vertebrados, los huesos o los dientes. El resto, lo que es la carne, los órganos, todo eso es lo primero que se desintegra de manera natural y es muy raro encontrarlo. En este caso habían encontrado en un dinosaurio, un anquilosaurio, esos que son acorazados, que tienen como una masa en la cola, los restos de la laringe, es decir, todos los huesos estaba el cráneo con los huesos que están en la parte de abajo, y encontraron una estructura que se dieron cuenta que eso era la laringe del dinosaurio. A partir de eso se empiezan a hacer estudios de comparar esos restos fosilizados para ver si se parecían a los de los reptiles o se parecían a los de las aves. Y lo que encontraron es que tiene ciertas similitudes con la forma que tiene otra estructura que utilizan las aves para vocalizar, que no es la laringe, sino la siringe, pero que se parecía bastante más a eso que a la laringe que tienen los reptiles actuales. Con lo cual, no es descabellado pensar que quizá vocalizaban de una manera más parecida, no digamos que andaban cantando los dinosaurios, pero sí que podían tener algún tipo de vocalización más parecida a lo que hacen algunas aves, porque no tengamos en cuenta que no todas las aves cantan como puede cantar un jilguero, un zorzal, ¿sí? Claro, el chajá no canta. No, exactamente, hacen algunos ruidos y hay otros que hacen unos ruidos que realmente asustan. Sí, no me imaginaba, como dice Poppy, no nos imaginamos al T-Rex haciendo pío, 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 digamos, claro, ¿no? Con todas sus particularidades. Definitivamente. A todos nos gusta ver un dinosaurio enorme, con grandes fauces, mostrando los dientes y rugiendo como si fuera un león. Pero lo cierto es que
es poco probable que hubiera rugido como nosotros estamos acostumbrados a ver en las películas, a pesar de que, como te digo, nos encanta ver eso y que lo hace parecer mucho más imponente y mucho más malo, rugiendo que quizás haciendo algunos traqueteos que quizás no generaban tanto temor. Claro, porque nosotros, a ver, en principio con los dinosaurios lo que pasa en general es que como vemos su dimensión, decimos, che, esto es gigante, bueno, lo que debe haber sido el cerebro, y después, como nos pasa también cuando hablamos con gente del MEF, dice, no, mirá, el cerebro que tenían era relativamente chiquitito, más chiquitito. Sí. Decir, pero es como que, che, me están desmitificando un montón de cosas, que tiene que ver con esto también, con poder ir encontrando piezas e ir haciendo investigaciones e hipótesis. A ver, no podemos volver el tiempo atrás para decir, bueno, a ver, lo vamos a comparar a ver si era así o no, claramente. Pero esto, ¿cuánto? Digo, grandes rasgos, Ariel, pregunto, ¿no? ¿Cuánto cambia esto? Es decir, mirá, capaz que no hacían este ruido, capaz que hacían este otro. Bueno, yo creo, esto es a título personal, que si ustedes buscan, después los oyentes tienen ganas, busquen el sonido, por ejemplo, que emite un casuario. Un casuario es un ave corredora, no voladora, que habita en Oceanía, y que si uno lo ve realmente y ve, por ejemplo, las patas, son muy parecidas a las que eran las patas de los dinosaurios, y hace un tipo de vocalización muy particular, que quizá yo pensaría que tal vez a esos dinosaurios podrían haber hecho algún tipo de sonido de ese tipo, ¿sí? Y no rugir nuevamente como puede hacer algún tipo de felino, porque realmente no tienen la estructura para vocalizar de esa manera. De hecho, la siringe de las aves, de las aves que pueden cantar, tiene una estructura muy particular, con unos anillos que le permiten justamente manejar el flujo de aire que pasa por lo que es la parte respiratoria y generar esos sonidos tan lindos que nos encanta escuchar cuando andamos por la calle. Creo que tenemos el sonido del casuario, lo buscó Popio para que los oyentes escuchen cómo sonaría, sí. A ver. Podría hacer una manifestación contra Román Riquelme tranquilamente, pero más allá del chiste. Igual da miedo el ruido, ¿eh? Sí, bueno, yo te voy a decir, el sonido solo, porque uno lo ve después por la imagen del casuario, Ariel, y lo ve y dice, ay, mirá qué lindo, parece un pavo real. Sí. Pero les aseguro que es muy grande, es mucho más grande que un pavo real, y tiene un temperamento bastante complicado, son bastante agresivos y territoriales. Sí, yo busqué acá, puse el nombre y dice casuario, el ave más peligrosa del mundo. Bien, bueno, sí, todo lo que está en Australia también, o sea, todo lo que venga de Oceanía parece ser bastante peligroso. Sí, uno dice, la araña más gigante del mundo está ahí, el lagarto más, y está ahí. ¿Es medio pariente como del avestruz, el casuario? Son del grupo de las ratites, que son estos aves no voladoras. También, bueno, si aprovechen y busquen, uno imagina, si lo conocen, el kiwi. El kiwi es un ave muy pequeña, que tiene el pico muy largo, y también hace un sonido, una vocalización que da miedo. Si uno lo escucha a la noche en un bosque, realmente saldría corriendo. Y sin embargo, el kiwi es un animalito chiquitito. Pero bueno, por eso les comentaba, no todas las aves hacen un canto, o un trino muy, muy agradable, sino que a veces hacen este otro tipo de sonidos. Quizá los dinosaurios hacían sonidos de este tipo. Y Ariel, ¿todos los dinosaurios tenían este sonido en particular o depende de cada tipo de dinosaurio, cambia relativamente el sonido que podían llegar a hacer? Posiblemente cada grupo de dinosaurios tuviera su propia forma de comunicarse entre ellos, como grupo o como especie. Lo que es bastante llamativo de este hallazgo de la laringe es que
si uno piensa que tiene una forma, esa laringe, que se parece un poco más a la forma de la siringe de las aves, imaginaría que es un grupo de dinosaurios que está cercanamente emparentado con las aves. Recordemos que las aves son dinosaurios, las aves actuales son dinosaurios. Entonces, uno pensaría que quizá es de un dinosaurio que está en esa línea evolutiva que terminó dando origen a las aves. Pero no es así. Esta laringe fosilizada fue encontrado en un dinosaurio que se llama Pinacosaurio y está, si ustedes lo imaginan, como un árbol todo ramificado con distintos grupos de dinosaurios en sus extremos. Bueno, este Pinacosaurus, este anquilosaurio, está en el otro extremo del árbol de los dinosaurios con respecto a las aves. Entonces eso abre las puertas a pensar que realmente o adquirieron una forma similar de manera independiente, o esta forma de la laringe ya con la capacidad de vocalizar se había dado mucho tiempo antes en un antepasado en común de todos estos grupos de dinosaurios. Yo me quedo fascinado porque... Sí, estamos escuchando como... Claro, pero que a ver, es como pensar en el árbol genealógico de una propia familia, digamos, ¿no? Uno va buscando para atrás y dice, che, ¿y de dónde sacó los ojos claros? Y si uno busca, encuentra que quizá hay un bisabuelo que venía de algún lugar donde había ojos claros. Sí. Hay, Ariel, si se puede, dentro de lo que se pueda en materia de investigación y demás, trazar cierto paralelismo entre tamaño y sonido, digamos, es decir, el que es más grande tiene un sonido más gutural, por allí más grave, o el cambio de las especies también hace que eso sea muy particular. No, yo calculo, no se sabe realmente, no se ha estudiado, al menos yo no tengo noticia de que alguien haya intentado hacer algo de ese tipo, pero también depende mucho no solo del tamaño corporal, porque sabemos que, por ejemplo, los grandes titanosaurios tenían un cuerpo muy voluminoso, pero todo lo que es la parte de su cabeza, de su cavidad craneana, era comparativamente muy pequeña. Entonces, quizá no hacían unos sonidos muy graves, y supongo que harían algo que está relacionado con el tipo de sonido que podían emitir. Tenía que ver también quizá con el ambiente. No es lo mismo estar emitiendo sonidos en una planicie con poca interferencia de parte de la vegetación, que estar dentro de una zona boscosa, donde quizá el sonido se dispersa de otra manera. Por eso también, en la actualidad, las vocalizaciones que pueden tener las aves deben ser, porque no lo sé realmente, habría que hablar con alguien que se dedique al estudio del canto de las aves, si cambia y cuánto cambia dependiendo del hábitat en el que están las aves. Claro, a ver, si es una zona, no sé, por decirlo groseramente, en la zona amazónica quizás la necesidad de que eso, en cuestión sonora, digamos, los agudos se pierden entre los árboles, entonces tendrá un sonido mucho más gutural y mucho más grave para que se pueda transferir por vibración y demás. Qué comentario nerd que acabo de hacer, Ariel, te pido mil disculpas. ¿Cómo viaja el sonido a través de los árboles? No, pero está bueno pensarlo así también, porque uno dice, bueno, yo me lo imagino, como decíamos, ¿no? Me imagino al dinosaurio con un tono como gutural o bien grueso, y en realidad el dinosaurio era inteligente y tenía que pensar cómo transmitir el sonido a través del lugar donde vivía, y es increíble imaginártelo así. Sí, creo que también, Ariel, con los dinosaurios nos pasa esto, que como son tan viejos, tan antiguos, por ahí nos hacemos la idea de que en realidad eran muy torpes, por su tamaño, por lo que fuera. Hay como una seguidilla de prejuicios uno atrás de otra que a medida que van apareciendo papers dicen, che, no, mirá, los dinosaurios eran mucho más vivos de lo que vos crees. No, mirá vos. Probablemente, no sé si fuera la palabra de decir que eran más vivos, pero sí que, pudieron como grupo adaptarse muy bien. Tenemos que tener en cuenta que habitaron la Tierra durante 150 millones de años. Eso nos marca que como grupo realmente fueron exitosos. Conquistaron prácticamente todos los ambientes y realmente duraron
mucho tiempo, entonces seguramente algunas cosas bien hacían como para mantenerse. Ariel, la última por mi parte, para cerrar mi pregunta y darle pie quizás a una próxima entrevista sobre este tema. Los dinosaurios, además, en el último tiempo se ha, no sé si descubierto o que quizás tenían plumas también. Sí, ya hace bastante tiempo que se conoce de fósiles que están... Digo, que no eran piel y hueso como se muestra en Jurassic Park. No, en las últimas entregas de la saga, sobre todo en la segunda trilogía, ya se muestran varios de estos dinosaurios con plumas, porque se han encontrado, sobre todo en China, donde tienen unos yacimientos con una preservación excepcional, las improntas, ¿sí?, pegadas a los huesos de plumas o plumas primitivas, protoplumas que le llamamos. No eran plumas como la de las aves, tan especializadas, porque las aves tienen toda una suite de plumas sumamente especializadas, dependiendo del ambiente justamente en el que viven las aves. Y sí, lo que no sabemos es si todos tenían. Lo que sí podemos suponer que aquellos que están más cercanamente emparentados con las aves, posiblemente hayan tenido este tipo de protoplumas. Ariel, la verdad que veníamos por un sonido, nos vamos por las plumas, Sí. pero nos has abierto también un abanico de cosas para preguntar, y que es como dice Brandon, te vamos a volver a molestar algún sábado por la mañana. Ningún problema, me encanta. Porque Pero podés además, salir de tu casa, Ari, no es necesario que te vayas a la oficina. La próxima vez quizás me encantaría estar ahí con ustedes en el estudio. Pero- Bueno, sí, te esperamos acá. Por supuesto, te invitamos para eso también, porque la verdad es que, nada, da para pasión, porque además ustedes lo transmiten, digamos. Todo lo que nos pasa esto con los que se dedican a la ciencia, que tienen una pasión por lo que hacen, que vos decís, che, van contra viento y marea con un montón de cosas y siguen adelante, y a nosotros nos gusta ponerlo de manifiesto eso también. Así que, Ariel, bueno, misión de gracias por este tiempo, por ponernos un poco en referencia de esto de los sonidos de los dinosaurios, y por dejarnos abierta la puerta ahí. No sé, ahora quiero saber un poco más de las plumas, quiero saber un poco más de las especies, quiero saber un poco más, y quiero saber un poco más de China. ¿Por qué tanto en China parece? Pero bueno, esto seguramente será para un próximo encuentro. Ariel, millón de gracias y un abrazo grande. Gracias a todos.